Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Necesitaba Sacarlo Podcast. Seguimos con Mireia, seguimos hablando de cáncer y en este episodio tenemos algo muy especial y muy inspirador. Ahora nos vemos. Pues bueno, qué mejor ejemplo que ella para contarnos lo que es sobrevivir al cáncer y la parte bonita, pero quizás también la parte más real y más dura de cómo es todo ello, así que a donde quieras. Pues a ver, luego llega un momento en el que tú superas el cáncer y dices, ¿y ahora qué? Llevo 2 años ligada a un hospital, con una vida muy pautada de tienes que hacer esto, y de repente te dan como un poco más de libertad y dices, ¿y ahora cómo continúo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, claro, luego es verdad que llega el tema de las secuelas. Muchas veces cuando te ponen quimioterapia tienes secuelas, por ejemplo, yo recuerdo que estuve mala del riñón porque el riñón no me filtraba, entonces tienes que intentar limpiarlo, te tienen que controlar, tienes que llevar una dieta determinada, luego te pueden salir secuelas que más o menos tienen controladas por estudios pero que no lo saben. Es decir, yo por ejemplo, que menos mal que no me pasó porque ahí sí que me muero, yo con la boca soy tremenda, que se me podían picar los dientes, se me podían caer, tal, todo por el tema de la quimio. O sea, gracias a Dios que no me ha pasado. O un tema importante del cual ya has hablado, el tema de la maternidad o de tener hijos. Yo por ejemplo, aparte de porque con la cirugía me falta un hueso de la cadera, no puedo ensanchar, tengo dolor crónico y demás, mi reserva ovárica es bajo cero también por el tema de la quimio. Entonces muchas veces también esto a nivel psicológico a la gente le afecta, va a tener hijos y no puede. ¿Por qué? Porque ha tenido quimioterapia, entonces es un poco complejo. Y sobre todo el tema de la pierna. Venga, te hemos operado, estás viva, vamos a empezar a andar con prótesis. Y eso es un tema difícil, porque hay distintos tipos de prótesis, como te he dicho, pues tibial, femoral, y esas son más fáciles de hacer. En cambio esta, súper difícil de hacer. Entonces, encontrar a alguien que te la haga perfecto y que te haga andar a la primera, es misión imposible. O sea, yo he pasado por muchísimas ortopedias y muchísimas manos, y es súper difícil. Y yo me acuerdo, por ejemplo, al principio iba en silla de ruedas, tuve que hacer muchísima rehabilitación porque tienes que coger fuerza, tienes que coger movilidad y sobre todo, tía, es que yo lo tomo al revés. Entonces a mí me decían que lo moviera para adelante y yo lo movía para atrás. Entonces, coordinar cerebro-pierna fue difícil. Y luego me pusieron una prótesis recta, es decir, así, no tenía articulación de rodilla, la llevaba así. Entonces ahí ya andas con muletas, luego dejas las muletas. Cuando ya más o menos tienes fuerza y andas bien, volver a empezar otra vez con una prótesis articulada. Es volver a empezar de cero al andar. Ya que todo un proceso de ir orientando la cabeza a la nueva manera de caminar. Efectivamente, y muchos retrocesos en tu vida, o sea, es como avanzas, retrocedes. Y otra vez con muletas, dependiendo de las muletas, luego por equilibrio ya las vas soltando. Y eso prácticamente hasta hace 7-8 años me seguía pasando. Cada vez que me cambiaba la prótesis yo tenía que volver un poco a las muletas para aprender a volver a andar y tal. Hasta que, gracias a Dios, he dado con una persona que me hace las prótesis perfectas, que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues si te parece, uniendo toda esta línea del surf y el deporte, al final un poco lo que te llevó a ella, si quieres podemos hablar del tema del dolor crónico. Vale. Yo dolor tengo desde que me detectaron el cáncer, primero por una cosa y luego por otra, porque al fin y al cabo pues la pierna hace una función que no es la suya, entonces eso liga a nivel dolor. Y como para colmo no he llevado un buen tratamiento ni una serie de consejos que en plan, si yo lo llevo a saber desde los 7 años, musculo lo que no está escrito para proteger los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, no haces deporte, no haces ejercicio porque te duele y cuanto menos haces, más te duele. Entonces, yo empecé con bastante, o sea, yo tenía bastante debilidad muscular en la zona de las lumbares y del core. Ahora estoy un pelín más dura, pero no mucho. Entonces me dolía muchísimo, sobre todo la espalda y la cadera. Entonces he ido dejándolo, cada vez yendo al fisio más gradual. Y por aquel entonces, en el 2019, yo estaba trabajando en una agencia de comunicación. Muchas horas sentada, muchísimo estrés. Entonces eso hizo que cada vez me doliese más. Tenía que ir al fisio como todos los días, a pincharme. Y llegó un momento que ese dolor era insoportable.
O sea, yo salía de trabajar, me iba, me pinchaban diazepam y enantium, al día siguiente volvía al trabajo y un día que me medio desmayé con una partida de ataques de ansiedad, porque claro, te duele, no duermes porque te duele y otra vez así, entonces lleva un cansancio, Al final... un cansancio brutal y es muy duro, muy difícil vivir con dolor. Yo ahora lo tomo asumido, el grado del dolor lo tengo muy alto y además sé por qué me duele y cuándo me duele. Entonces en 2019 fue un parón en mi vida, me dieron la baja, tuve que hacer 1000 pruebas para saber dónde venía el dolor, luego tuve que asumir que ese dolor iba a ser así siempre, que no había una patología concreta, sino que venía por la cirugía. Entonces, que si yo pasaba muchas horas sentada, la zona del sacro ilíaco se me inflama. Y si estoy muchas horas de pie, la parte de la rodilla se me inflama. Entonces tengo que alternar posturas. Claro, eso me lleva a que mi trabajo no lo podía llevar. No tengo que dejar el trabajo también. Entonces, psicológicamente es súper duro, porque es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Es decir, yo he estudiado toda la vida para trabajar en esto y ahora de repente físicamente no puedo. Y ya no era eso, sino que es que estaba súper cansada. Entonces estuve como 2 años con morfina, infiltraciones y tal, intentando que no me doliese y descansando. Y ya cuando más o menos el tema del dolor lo tenía controlado, pues me faltaba ese algo para recuperar mi vitalidad, mi optimismo y demás. Y ese algo resultó ser el surf. Empecé a entrar al agua y sin darme cuenta las motivaciones volvieron a mi vida, las ganas, no de vivir, porque yo ganas de vivir tenía, pero estaba como súper apática. Entonces descubrí el surf y una cosa nueva de superación que además podía alternar con mi dolor, que me dolía, pues paraba. Entonces llevo como 2-3 años aprendiendo a entender a mi cuerpo. Entonces yo sé lo que puedo o no puedo hacer, o si por ejemplo hoy tengo que estar 4 horas sentada porque tengo que estar, yo sé que mañana no voy a poder. Y no lo hago, intento hacer otras cosas o ir al fisio y alternarlo. Entonces el surf me dio esa parte de la adrenalina, de felicidad y además ya no solo a nivel psicológico, sino a nivel físico estoy fortaleciendo partes que yo antes no lo hacía, entonces me siento más protegido a nivel óseo, o sea que es brutal los beneficios que tiene. Y si me preguntas cuáles son más, si físicos o psicológicos, yo creo que psicológicos. Aparte, como el cambio de vida tan fuerte que tuvo que ser y asumir la baja, dejar el trabajo, tal y... Será la cosa más difícil de mi vida, además ha sido muy duro. Y el tema del dolor, que es que al final es como algo que no para nunca y que es horrible. Sí, a ver, yo lo siento siempre, ahora mismo pues siento dolor, pues un dolor moderado, que más o menos llevo. Yo sé que si me paso y estoy en esta misma, de hecho no paro de moverme, pero es que si estoy como en esta misma postura, voy a ser exagerada, 8 horas al día durante 7 días, una jornada laboral, me pongo malísima. Entonces eso ya te hace que puedas optar a menos puestos de trabajo. Porque sí es verdad, hoy en día hay teletrabajo, pero aún así tampoco está muy implantado. Porque con pandemia hubo, pero luego muchas empresas han reculado. Sí, yo pues 2 días desde ahí, el resto que estoy reventándome la salud. O sea. Entonces no me vale la pena. Ahora estoy como intentando buscar, innovar, una forma nueva de trabajar, porque yo siempre digo que igual hay gente que me dice, pero estás haciendo locuras, tal. Ya, digo, ¿pero qué hago? O sea, ¿soy un parásito para la sociedad, cojo una incapacidad y me quedo así en mi casa tumbada? Que eso a nivel psicológico es horrible, o trato de seguir viviendo jugando un poco con el tema del dolor, pues soy persona. O sea, tienes que intentar seguir disfrutando de la vida, porque es que para eso me hubiese muerto hace 20 años, ¿sabes? Entonces es un poco duro, sobre todo yo, por ejemplo, ya lo llevo súper bien, ya lo tengo controlado, pero cara a lo mejor, ya sea para un médico, para la seguridad social o para un jefe, es difícil que te entiendan. Ya, porque yo creo que colapsa totalmente con el estilo de vida que se piensa que hay que tener, que solo se puede trabajar si estás sentado en una silla con un ordenador. Claro. Hay muchas otras maneras de vivir, más activas, más... Claro, o alternarlo. Sí. Si a mí me dejan, por ejemplo, si yo trabajase por objetivos, sería perfecto. Porque igual, un día trabajo mucho, o trabajo tumbada, o estoy de pie y hago, o hago ahora, me voy a rehabilitación y vuelvo. O sea, no unas horas de... Yo creo que flexibilidad. Flexibilidad la vida, sí. Yo creo que eso se está quedando un poco antiguo, ¿sabes? Al igual que quien quiere ser madre y no puede porque a esta hora tiene que dejar a los niños y dice, jolín, pero que luego los meto a dormir a las 9, que puedo trabajar claro, cuando me hagan. Exacto. Flexibilizar y adaptar un poco, que podamos seguir trabajando y... Sí, yo creo que todavía hay mucho cambio en el sistema laboral de eso. Bueno, pues nada, este ha sido el episodio, esperamos que os haya gustado mucho
y nos vemos la semana que viene con un episodio muy interesante también. Bueno, Chao.